Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso intermedio de Siemens NX en el que vas a aprender a manejar esta herramienta. En el día de hoy vamos a dibujar un gancho. Vamos a aplicar la función barrido dibujando una superficie. Primero vamos a dibujar un croquis y después vamos a aplicar la función barrido. Si quieres saber cómo lo voy a dibujar, quédate a ver este vídeo porque te va a interesar. ¡Vamos a ello! Vamos a empezar dibujando este croquis que ves aquí. No te preocupes si ves muchas líneas, muchos círculos, porque vamos a ir paso a paso y vamos a dibujar todo. Vamos a empezar por aquí, pincho en croquis y selecciono este plano. Plano y Z, clip y acepto. Pincho aquí en círculo, selecciono aquí y dibujo un círculo de diámetro 100. Marco 100 y Enter. Cierro esto y vengo aquí, pincho en línea. Me acerco. Busco el centro y dibujo una línea de longitud 15. 15 y Enter. Y ahora cierro esto, vuelvo a pinchar aquí en círculo, pincho aquí en el final, ¿vale? Y dibujo una circunferencia de diámetro 180. Marco 180 y Enter. Cierro esto, vengo aquí, pincho en línea, pincho aquí en el centro y dibujo una línea vertical hacia arriba de 80. Marco 80 y Enter. Y el ángulo como está, ¿vale? Pincho aquí en el final y dibujo una horizontal así de 130. Y el ángulo 0. ¿Cómo está? Cierro, pincho aquí, en círculo. Pincho aquí, en el final, ¿vale? Y dibujo un diámetro que sea tangente a este, ¿vale? Tangente. Ahí, ¿ves el símbolo? Un clip. Vuelvo a pinchar y tangente a este otro, ¿vale? A este, ¿ves ese símbolo? Un clip. Ya son tangentes. Cierro esto de aquí, vengo aquí en línea, me acerco aquí, pincho en este centro y dibujo una horizontal de 110 y el ángulo 180, como está. Enter y Enter. Cierro esto, vengo aquí, pincho en círculo, pincho aquí y dibujo una circunferencia tangente a esta, ¿vale? Tangente. Cierro esto y esta línea la puedo eliminar. Botón derecho y eliminar. Y ahora vengo aquí, pincho en punto, en círculo, y por ejemplo lo posiciono aquí, ¿vale? El punto. Y ahora lo voy a acotar. Cierro esto y esta cota, doble clic y le marco 20, ¿vale? 20. Y esta, doble clic y le marco 10. Y Enter. Cierro, vengo aquí, pincho en círculo, pincho aquí y dibujo un círculo tangente a este otro, ¿vale? A este. ¿Vale? Ahí. Cierro y ahora me queda, cierro también esto, filete. Pincho aquí y aquí. Y el radio lo posiciono ahí con el cursor del ratón y le marco 8. Radio 8 y Enter. Cierro y una vez así voy a recortar, ¿vale? Voy a recortar la figura dejando este gancho. Vengo aquí, pincho en recorte rápido. Quito este trozo, sigo por aquí, este otro. Voy quitando este otro, ¿ves? Voy dejando la figura del gancho. Quito bueno, este también, este y ¿vale? Y este de aquí también. Una vez así, cierro esto y finalizo pinchando aquí. Pincho y giro este croquis, ¿vale? Lo posiciono más o menos así. Y ahora lo que voy a hacer va a ser dibujar aquí una circunferencia, aquí donde estoy marcando. Voy a dibujar una figura, aquí otra y aquí voy a terminar dibujando otra. Voy a empezar por esta de aquí, ¿vale? Para ello vengo aquí, plano de datum y selecciono este, deducido. Selecciono este plano, XZ, un clip y la distancia le marco 80. 80 y Enter. Y ahora vengo aquí, pincho y arrastro y lo posiciono más o menos ahí. Acepto. Voy a eliminar esta línea, ¿vale? Para ello entro aquí en el croquis 1, doble clic
Y ves, esta línea, botón derecho y eliminar. Finalizo. Pincho en croquis, selecciono este plano y acepto. Lo posiciono ahí. Bueno, voy a activar antes esto, ¿vale? Intersección. Pincho aquí en línea y marco de aquí a aquí, una línea. Cierro esto, pincho en círculo, me posiciono ahí y ves que marca aquí el centro, ¿ves? Ahí, un clip hasta la esquina. Cierro esto, botón derecho y eliminar. Finalizo y este plano, botón derecho y ocultar. Ya he dibujado este primer círculo. Voy a continuar ahora con esta figura de aquí, ¿vale? Para ello vengo aquí, plano de datum y selecciono este plano. BC80, 0. Pincho y arrastro, ¿vale? Y lo posiciono más o menos ahí. Acepto. Y ahora vengo aquí, croquis, selecciono este plano, acepto también. Pincho y lo giro para posicionarlo así. Y ahora vengo aquí, pincho en línea, pincho aquí en el centro, ¿vale? Y dibujo una línea horizontal de longitud 50, ¿vale? 50 y el ángulo 180. Enter y Enter. Me acerco un poco aquí, pincho aquí y dibujo una línea horizontal de longitud 55. 55 y el ángulo como está, 180. Cierro esto, botón derecho y esta línea eliminar. Y aquí vengo aquí, círculo, me posiciono aquí y ves, ya me marca aquí el punto, ¿vale? Que es la mitad. Pincho ahí y dibujo una circunferencia de 27,5. ¿Por qué 27,5? 55 entre 2. Es la mitad. Enter, cierro esto y ahora vengo aquí, recorte rápido y quito este trozo, ¿vale? Cierro, vengo aquí, pincho en línea, pincho aquí en en este final, ahí y hasta aquí, ¿vale? Y dibujo esta circunferencia. Cierro esto y aquí pincho otra vez en círculo, busco la mitad de esta línea, ya me lo marca ahí y dibujo un círculo hasta ahí, ¿vale? Cierro esto y botón derecho y eliminar. Pincho en línea, pincho aquí y tiene que ser tangente, ¿vale? Una línea tangente. Me acerco y ahí, tangente y tangente. Y lo mismo aquí. Pincho ahí y tangente, ¿vale? Tangente. Cierro esto y ahora voy a recortar. Pincho aquí, recorto este trozo, este y este. Me acerco ahí, este y este trozo también, ¿vale? Y este. Una vez así, cierro y finalizo pinchando ahí. Botón derecho y oculto este plano. Una vez aquí, pincho y giro este croquis, lo posiciono más o menos así. Y ahora voy a dibujar aquí una figura, ¿vale? Vengo aquí, plano de datum y selecciono este plano. Plano XY, un clip, pincho y arrastro para posicionarlo más o menos ahí, ¿vale? El plano. Acepto, pincho en croquis y selecciono este plano y acepto. Lo giro, lo posiciono más o menos ahí, pincho en línea y desde ahí una línea de 50, le voy a marcar 50 y el ángulo como está 0, Enter y Enter. Y ahora, desde aquí, desde este final, pincho hasta este, mira, ¿ves? Hasta este otro, ¿vale? Hasta, a ver si me lo coge ahí, hasta ahí, ¿vale? Un clip, cierro esto, hasta ahí. Botón derecho y, bueno, botón derecho, a ver, tengo que cerrar esto primero. Esta línea, botón derecho y ahora sí, eliminar. Y aquí, vengo aquí, pincho en círculo, me posiciono aquí y ya me marca el centro, ¿vale? Y dibujo un diámetro ahí de 19,4.
la mitad de 38,8. Enter, cierro, pincho aquí en recorte rápido y quito este trozo. Cierro, pincho aquí otra vez en círculo, pincho aquí, ¿vale? Ahí, a ver. Y un círculo hasta aquí. Me posiciono aquí, busco la mitad y un círculo hasta ahí. Cierro esto, botón derecho y eliminar. Y dibujo dos líneas que sean tangentes. Vengo aquí, pincho en línea, pincho ahí, bueno, ahí no. Ahora me coge de ahí hasta ahí, tangente. Y lo mismo aquí, desde aquí hasta ahí. Cierro esto, pincho en recorte rápido, quito este trozo, me acerco, este otro, y este trozo, ¿vale? Cierro y finalizo. Lo posiciono así. Y este plano, botón derecho y ocultar. Y ahora voy a hacer aquí una operación. Para realizarla, entro aquí en el croquis 1, doble clic, o aquí mismo, ¿vale? Y vengo aquí, bueno, ves este medio círculo, botón derecho y eliminar. Finalizo. Y ahora vengo aquí, plano de datum, selecciono y aquí en vez de reducido marco aquí en la curva. Le marco esta curva y por defecto, bueno, porque lo he marcado aquí, se ha posicionado ahí, ¿vale? Pero yo lo quiero aquí arriba, ¿vale? Pincho y arrastro hasta el final, ¿vale? De la curva. Pincho y arrastro, más o menos lo posiciono ahí. Que pase un poco más ancho. Ahí valdría y acepto. Pincho aquí en croquis y selecciono este plano, ¿vale? Acepto. Y ahora lo posiciono ahí, me acerco un poco. Pincho en línea, pincho aquí y dibujo una línea, por ejemplo, de longitud 20 y el ángulo como está, 270. Enter. Cierro esto y finalizo el croquis pinchando aquí. Vuelvo a entrar aquí en el 1, doble clic y vengo aquí, pincho en línea, pincho aquí en el final y dibujo una línea, por ejemplo, hasta ahí, ¿vale? Que pase. Cierro esto, pincho aquí en recorte rápido y voy a quitar este trozo, ¿vale? Este y este. Cierro y este punto, botón derecho y eliminar. Y esta línea igual, botón derecho y eliminar. Eliminar y finalizo el croquis pinchando aquí. Y ahora entro aquí en el plano 9, ¿vale? O aquí mismo. Doble clic, lo posiciono ahí, lo giro y ahora me acerco un poco y esta línea, botón derecho y eliminar. Pincho en línea, me acerco ahí, pincho una línea de ahí hasta ahí. Cierro esto, pincho en círculo otra vez, me posiciono ahí y ves ese punto, ese es el medio, ¿vale? Bueno, es la mitad. Pincho ahí y ahí hasta ahí. Cierro esto, esta línea, botón derecho y eliminar. Y ahora finalizo. Y este plano igual, botón derecho y ocultar. Y ya lo tendría dibujado este croquis. Lo posiciono más o menos ahí. Y ahora le voy a aplicar la función barrido, ¿vale? Esta de aquí. Para aplicarle la función que he comentado antes, que es la de barrido, vengo aquí, superficie y barrido. Se despliega este menú. Primer paso, seleccionar la curva. Aquí marco curvas conectadas y selecciono, voy a empezar seleccionando esta circunferencia. Selecciono y el vector se despliega en esta dirección. Agregar conjunto nuevo, marco aquí y marco esta figura, ¿vale? Cambio la dirección al vector, agregar conjunto nuevo, un clip y selecciono este. ¿Ves el vector en esta dirección y este en esta? Agregar conjunto nuevo, un clip y selecciono este círculo. Y ahora seleccionar la curva. Un clip, aquí le marco curvas conectadas y aquí parar en intersección. Empiezo por aquí,
Selecciona esta curva y ves, ya empieza a formarse la superficie. Sigo por aquí y ahora lo voy a ajustar. Aquí le puedo poner lineal, cúbico, cambia un poco la forma y redondeo, también cambia. Pero ves aquí que no dibuja la figura bien. Vengo aquí, alineación y por puntos. La cosa es alinear los puntos en la misma geometría, ¿vale? Para ello pincho y giro y voy a empezar punto por punto. Mira, ¿ves este punto de aquí? Tendría que estar aquí en el centro para que fuera al centro, centro y centro. Pincho y arrastro y lo posiciono más o menos ahí en el centro. Vengo aquí. Este punto, ¿ves cómo se ilumina? Pincho y arrastro. Lo giro. Bueno, si no se queda así, siempre podemos girar. Bueno, cambiar de dirección el vector, doble clic aquí. Le marco otra vez. Bueno, lo que voy a hacer ahora va a ser seleccionar, agregar un conjunto nuevo, ¿vale? Vengo aquí, agregar, selecciono esta parte y parece que no ha cambiado nada la figura, ¿vale? Aquí va mejor, pero aquí no cambia, ¿vale? Lo voy a modificar. Pincho y arrastro, lo posiciono más o menos ahí. Continúo por aquí. Pincho y lo giro, ¿ves? Voy a dejar todos los puntos en la misma geometría. Este punto tendría que estar aquí, ¿vale? Pincho, arrastro, posiciono más o menos ahí. Posiciono un poco ahí, en el centro. Y este punto, pincho, arrastro y lo posiciono más o menos ahí. Y ahora sí que va cubriendo toda la geometría. Sigo por aquí, este punto, bueno, pincho y arrastro, lo posiciono ahí, en el centro. Y esta parte ya va quedando en su sitio. Aquí puedo cambiar cúbico y me cambiaría un poco la forma, ¿vale? Yo lo voy a dejar ahí, en lineal. Voy a continuar por esta parte. Vengo aquí. Sigo con este punto. Y este punto, ¿ves? Es este de aquí, que está en la otra parte. Pincho, arrastro. A ver, y lo posiciono ahí, de momento. Vengo ahora con este. Mira, ¿ves? Están cruzados. Este punto, pincho, arrastro. A ver si lo pasa ahí. No lo pasa. Voy a cambiarle de dirección al vector, a ver qué ocurre. Mira, ahora se posiciona mejor. Voy a continuar con este punto en el centro. Ahora está mejor posicionado. Los voy situando en la misma geometría, ¿vale? Este baja aquí, sube aquí. Este no me deja cambiarlo, ¿vale? Voy a ver este. Pincho y ahora a ver este. Lo muevo un poco. A ver este punto, ¿cuál era? Este de aquí. Vale, es este. Lo muevo ahí. ¿Ves? Posiciono ahí.
Lo subo un poco. Es como cambia un poco la geometría. Lo muevo ahí. Y ahí lo muevo, por ejemplo, ahí. Con este lo mismo. Posiciono ahí, ahí y ahí. Y este otro lo muevo ahí, más o menos. Lo subo un poco. Y este lo muevo más o menos ahí, ¿vale? Para cambiar a cúbico. Aquí también puedo cambiarlo a lateral, ¿vale? Y la forma cambiaría. Lo voy a seguir ajustando un poco más. Justo ahí, lo pongo ahí. Lo muevo ahí, más o menos. Lo pongo ahí. Cuando está ajustado, mira, si le cambio la dirección del vector, se mueve todo, ¿vale? Es esta. Sigo por aquí. Lo muevo ahí. Este ahí. Sigo por aquí. Mira, faltaba este de aquí. Agregar un conjunto nuevo. Este trozo no me lo estaba cogiendo, ¿vale? Voy a ver qué pasa. Bueno, cuando pase esto, eliminar. Ah, era el 1. Vale, era el 1 que faltaba este trozo. Ahora sí. ¿Ves? Era este 1 que faltaba este trozo y no me cogía bien todo, bueno, toda la superficie. Lo voy a girar, a ver si puedo mejorar algo. Lo más importante es que, te lo voy a repetir otra vez, que estén los puntos en la misma geometría, ¿vale? Porque si no, se cruzan y ya sale, bueno, sale mal. No se ve bien la forma con la que queremos dibujar. Lo voy a dejar así, ¿vale? Y aquí comentarte, mira, ves aquí, esto es un cuerpo sólido. Por ejemplo, aquí le puedes poner lámina, seleccionas y ves, te lo hace de lámina, ¿vale? Yo lo voy a poner sólido, esto lateral, es más suave. Y aquí lineal, ¿vale? Voy a también cúbico, pero prefiero lineal. Por ejemplo, si estás ajustando los puntos, ¿no? Y pues cuesta que se quede la forma así, pues venir aquí, perseverar la forma y te puede ayudar, ¿vale? Estas líneas te puede ayudar a perseverar un poco la forma, ¿vale? Yo bueno, lo voy a dejar así como estaba. Una vez así ya, acepto y lo dejo así. Y ahora lo que voy a hacer va a ser dibujar aquí una punta, ¿vale? Voy a dibujar la punta del gancho. Para ello vengo aquí, croquis, selecciono este plano, plano y Z, un clip y acepto. Me acerco un poco. Pincho en línea, pincho aquí y dibujo una línea hasta aquí. Cierro esto.
pincho en círculo, me posiciono aquí y ya me marca el centro, ¿vale? Un clip hasta esta punta. Cierro esto, pincho en línea, vengo aquí, en el centro, hasta ahí. Cierro, recorte, quito este trozo y este. Cierro y finalizo pinchando aquí. Ahora vengo aquí, extruir y revolución. Y aquí selecciono curvas de límite de la región, ¿vale? Me acerco un poco, selecciono esta parte, especificar el vector, marco este y ves, ya me lo ha dibujado. Aquí ninguno y acepto. Y recuerda una cosa, suscríbete al canal para apoyarlo. Vamos a hacer ahora esta parte de aquí con estas cotas de aquí. Me acerco un poco para verlo mejor. Vamos a hacer un diámetro 80 y después lo vamos a extruir a 10, como se ve aquí. Y luego haremos este radio de 5. Después haremos un diámetro de 45 y lo extruiremos a 50. Ahora vengo aquí, croquis, pincho aquí, en esta cara, acepto, pincho en círculo, busco el centro y dibujo un círculo de diámetro 80, 80 y enter. Cierro y finalizo. Vengo aquí, extruir, le marco este croquis y le marco 10. Acepto, pincho en croquis, pincho aquí, acepto, pincho en círculo, posiciono aquí y dibujo un círculo de diámetro 45. Bueno, me he confundido, bueno, cierro esto, ahora lo voy a modificar, doble clic, cuando pase esto y lo marco 45. Cierro y finalizo. Extruir, selecciono este croquis y le marco un valor de 50. Acepto, vengo aquí a redondeo y selecciono esta arista y esta. Le marco 5 y acepto. Y ahora me quedaría ocultar los croquis, botón derecho, ocultar, botón derecho, ocultar, botón derecho, ocultar. Bueno, voy a ocultar todos, ¿vale? Queda una pieza más limpia. Faltaría este, botón derecho y ocultar. Y ahora podemos unir, pincho aquí unir esta punta con este cuerpo, acepto, uno el cuerpo con este otro, acepto, y uno este con este, y acepto. Y dejo todo un cuerpo. Quería comentarte que debajo de este vídeo habrá un link. Si pinchas en ese link te llevará a mi blog y podrás descargarte un PDF con todos los planos y los croquis de las piezas que hemos ido diseñando durante este curso. Si tienes alguna duda o alguna dificultad para realizar los ejercicios, siempre puedes volver a ver mis vídeos. Este curso aquí no se acaba. Ya iré sacando nuevos vídeos. Suscríbete al canal para no perdértelos porque los iré metiendo en la lista del curso. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos a los que les pueda ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.